Muy bien, entonces vamos a hacer este ejercicio con el promedio móvil simple, ¿sale? Entonces, dice la siguiente tabla arroja las ventas de galones de 12 semanas de una gasolinera en Los Ángeles. Me pide el inciso A, elabore promedios móviles de 3 y 4 semanas. Vamos a hacer promedio móvil con periodos de 3 y periodos de 4 semanas. Me pide que cuál promedio móvil proporciona los mejores pronósticos y por qué. Y el inciso B, cuál es el pronóstico de promedio móvil para el mes 13, ¿verdad? No, para el mes, es para semana, perdón, aquí es semana. Para la semana 13. No, ustedes no lo anoten. Nada más es para no estarme cambiando. No, así, nada más la pura tabla. Entonces, primeramente, yo les dije que vamos a hacer un primer apartado en la cual tenemos que hacer la gráfica, ¿sale? Siempre antes de que yo pronostique, siempre tengo que graficar primero, ¿sale? Antes de pronosticar hay que graficar. Entonces yo selecciono la semana y las ventas y me pongo a insertar, y ya sabemos insertar una gráfica de dispersión. La primera, no sé, la primera. Ni siquiera hay que ponerle una con líneas para que se pueda ver un poquito mejor. Ahí está. Sí, la de puntos y líneas. Sí. Entonces veo que no tiene ni comportamiento, no tiene tendencia hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad que no? Sí. ¿Sí tiene? No. No tiene. Pero es que ya yo voy respondiendo otra cosa. Ahí está la gráfica. La gráfica me dice que no tiene tendencia hacia arriba o hacia abajo. Otra, no tiene patrones repetitivos. Aquí tiene una montañita chiquita y luego una montaña grande y luego está como que no tiene forma. Entonces, si no tiene forma, es apropiado utilizar el promedio móvil simple. ¿Sale? Es apropiado. Muy bien. Dejamos esa gráfica ahí porque es la que me dice que no tiene ni tendencia ni tiene estacionalidad. Ahora lo que vamos a hacer otro apartado. El apartado número 2. Y aquí necesitamos sacar el error promedio. El error promedio, así hay que dejarle. El error promedio. Copio otra vez la tabla primal. La copio y la pego aquí. Ahí está, la copio y la pego. Y fíjense bien, el inciso A me dice: elabore promedios móviles de 3 y 4 semanas. Vamos a hacer promedios de 3 y 4 semanas. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, en esta tabla que acabo de pegar, vamos a hacer otra columna que se va a llamar promedios. Hago otra que se llame promedios. ¿Sale? ¿Sí? Muy bien. Entonces me dice, tengo que hacer promedios con 3 y con 4. ¿Sí o no? Me dice el inciso A. Tengo que hacer promedios con 3 y promedio con 4. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer primero los promedios con 3 semanas. ¿Sale? Entonces, si me piden 3 semanas, tengo que empezar la columna 3, la tengo que empezar a hacer hasta el renglón 4. ¿Sale? ¿Por qué? Porque para yo poder hacer el promedio de la 4 voy a necesitar 3 periodos. Entonces, si yo estoy aquí, los 3 periodos anteriores son estos, ¿sí o no?
Si yo estoy aquí, los 3 periodos anteriores son estos. Si me pongo aquí, ya no hay 3 periodos anteriores, solamente hay 2. Y ya no cumplo con lo que me está pidiendo. Entonces, cuando yo quiera hacer promedios con 3, tengo que empezar en la 4. ¿Sale? Entonces, aquí lo que voy a hacer es ponerle, en esa celda, lo que voy a ponerle igual a promedio. Le doy doble clic a promedio. ¿Sí? Y selecciono las 3 primeras ventas. Selecciono las 3 primeras ventas. ¿Listo? ¿Sí? Doy enter. 19. Ahora lo que voy a hacer es, ese lo voy a arrastrar hasta la semana 12. ¿Nos queda así? Muy bien. Este es hasta la semana 12. ¿Sí? Sí. Entonces, y abajo, si quieren le ponemos como 2 renglones abajo, le ponemos error promedio. Error promedio. Y aquí en la siguiente celda lo que vamos a hacer es bueno, nos falta otra columna. Pero que acabamos de sacar de promedio es de la tercera semana. Es para 3 semanas. Con periodos de 3. Salud. Con periodos de 3. Este es con periodos de 3. Vamos a hacer otra columna que le vamos a poner diferencia. Vamos a poner otra columna que se llame diferencia. Mande. Se quedó. Cuando salió el 19 de arriba, usted le bajó, ¿verdad? Este de aquí. Ajá. Lo estiré nomás. Es que no me salen puros 19. ¿Los puso fijos o qué? ¿No los debe de poner fijos? No, nada más le puse igual. Ajá. Lo que usted dijo pasó. ¿Promedio? Las 3 celdas. Así, mire. Promedio, esos 3 y nomás lo estira. Para que se puedan mover. Si le doy clic en la siguiente, me agarra los 3 últimos, ¿sí ven? El de arriba ya no lo selecciona los 3 últimos de abajo. Si agarro la última celda, me va a agarrar sus 3 últimos, ¿sí o no? Mande. Pues quiere decir que el primer 19 es de la semana 1, 2 y 3. Ajá. El 21 es de la 4, 3 y 2. Sí. Y así. Y el de la 12 es el de las 11, 10 y 9. El de la 12 es el promedio de la 11, de la 10 y de la 9. Sí. ¿Ya le salió? Ahora les dije que pusieran una columna de diferencia. Y lo que vamos a hacer es vamos a ver la diferencia que hay entre la columna de promedios y la columna de ventas. Entonces, ¿desde dónde tengo promedios? ¿Desde la semana qué? 4. Entonces ahí empezar en la semana 4. Ahí le voy a poner ABS. Eso significa que le voy a sacar el absoluto. ¿Sí? ABS, selecciono esta ABS, le doy doble clic y voy a restar las ventas menos el promedio. Cierro paréntesis y doy enter. Quiero sacar la diferencia absoluta, porque a veces me puede salir negativo y a mí así no me interesa. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí, Arcelia? ¿Cuáles ventas? Las ventas menos el promedio. Las ventas menos el promedio. ¿De cuál celda? De la semana 4. Porque tengo promedio hasta la semana 4. ¿Sí? Entonces empiezo a sacar las diferencias desde la semana 4. Y lo que voy a hacer es ABS absoluto. Igual para abajo. Y le estiramos exactamente igual para abajo. Ahí está. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan que les dije que pusiéramos aquí error promedio? Sí. Aquí en la siguiente celda le voy a poner igual promedio. Voy a promediar lo que tuve en la columna de diferencia. ¿Sí? Ah, caray. No, hasta el 4. ¿Sale? Le saco promedio a lo que me salió de la columna de diferencia. Desde el 4 hasta el 3.
Desde la semana 4 hasta la semana 12 de la columna de diferencia. Saco el promedio y doy enter. Y ese es el error promedio, ¿sale? Si yo utilizo periodos de 3 semanas, me está diciendo que va a tener un error promedio de 2.66 si pronostico con 3 semanas, ¿sale? Quiere decir que puedo tener o 2.66 galones arriba o 2.66 galones abajo, ¿sale? Muy bien, eso es lo que se equivoca el modelo en promedio. En promedio el modelo se equivoca con 2.66 galones, ¿sale? Dependiendo cómo lo pida la ejercicio. Eso es con 3 semanas, ¿verdad? Y me pide ahora también con ¿qué? Con 4. Entonces, esto mismo que acabo de hacer, lo mismito lo copio y lo pego al lado. Control C y Control V. Es lo mismito, nada más lo que voy a hacer es voy a borrar la de promedios, la diferencia. Y esto, lo que acabo de hacer abajo, lo voy a borrar y lo voy a dejar así en blanco. ¿Listo? Ahí está. No, nada más quédense con los datos de semana y de ventas. Entonces, la otra vez fue con un periodo de 3 semanas. Ahora es con un periodo de... Entonces voy a promediar de a 4 en 4. Entonces, si voy a promediar de a 4, necesito promediar desde la semana 5, ¿verdad? Para que los anteriores sean los primeros 4. Para poder promediar estos 4, necesito hacerlo en la semana 5, ¿sale? Porque si no hago la semana 4, solamente me va a agarrar 3 y ya estoy, ya no estoy haciéndolo con 4, ¿sale? Entonces, para poder tomar estos 4 primeros, necesito empezar en la 5, ¿sale? ¿Sí? Entonces, en la semana 5 vamos a ponerle promedio. En la semana 5 le ponemos promedio. Igual a promedio de las 4 anteriores, o sea, de la 4, de la 3, de la 2 y de la 1. Cierro paréntesis y doy enter. ¿Sí? Sí, y lo arrastra. Y lo arrastra. Lo arrastra, ahí está. Ave María. Y si ven, a cada celda, si ven que agarra sus 4 últimos, ¿verdad? Si ven, le damos doble clic a cualquier celda de promedios y me va a dar el promedio de sus 4 últimos, ¿verdad? Muy bien. Ahora tengo que sacar la diferencia del promedio y de la venta, ¿sale? Entonces, ¿qué ponemos? ¿Dónde empiezo? ¿Desde qué semana? Exactamente, empiezo de las 5, le pongo igual ABS de la venta menos el promedio. Cierro paréntesis y doy enter. Y lo que voy a hacer es lo voy a estirar. ¿Sale? Y ahora abajo abajo en el error promedio le vamos a dar igual a ¿qué? Ajá. Promedio de las diferencias, exactamente, desde el 2 hasta el 3.25 y doy enter y me sale ¿qué? 2.78. Entonces, eso es lo que se equivocaría, es lo que en promedio se equivoca el pronóstico cuando yo utilizo 4 semanas. El inciso A me pide, elabore promedios móviles de 3 y 4 semanas, ya lo hicimos, ¿sale? Y me dice, ¿cuál promedio móvil proporciona mejores pronósticos? Y explique por qué. Entonces, me dice, de estos dos, ¿cuál es el mejor? El que tiene con 3 semanas, porque tiene un error más bajo. Entonces, vamos a abrir un cuadro de texto y vamos a poner eso, para poder contestar el inciso A. Insertamos un cuadro de texto. Aquí insertamos un cuadro de texto y le ponemos inciso A. ¿Y qué me dice? Dice, ¿cuál promedio móvil proporciona el mejor? Entonces le vamos a poner el promedio móvil
que proporciona mejor pronóstico es el promedio con periodos ¿de cuánto? ¿Periodos de cuánto? De 3 semanas. Y luego me dice, explica por qué. Entonces le ponemos coma, porque arroja el promedio móvil que proporciona mejor. porque arroja salud. Porque arroja un error promedio de 2.66, que es menor hasta ahí. Y ya. Ese lo hacemos poquito negrita y poquito más grande. Ahí está. Ahí. Ahí está. ¿Ya contesté el inciso A? ¿Sí? ¿Ya contesté el inciso A? ¿Sale? ¿Sí? Qué bueno sabe el café. Bueno. Sabía que una manzana. ¿Listo? ¿Quiere que le regreses? ¿Sabías qué? Ya tiene día la mamá también, Di. Mira, hice la gráfica. A verla. Ándale. Mira, sí. Eso va a salirte bien lista, muchacha. ¿Listo? ¿Te pongo 10? 10. Felicidades. El texto es el 4, el promedio móvil que funciona. ¿Ya pusieron lo del cuadro de texto? Muy bien. Ahora vámonos hay que hacer otro apartado. Un apartado número 3, en donde ya debemos de pronosticar. Pronóstico. Porque me está pidiendo el inciso C que yo pronostique, ¿verdad? Sí. El inciso B me dice, ¿cuál es el pronóstico del promedio móvil para la semana siguiente? O sea, para la semana 13, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un pronóstico para la semana 13. ¿Cuál dijimos que había ganado? ¿3 o 4 semanas? Entonces, copio la tabla de 3 semanas, la copio y la pego aquí abajo. ¿Sale? ¿Sí o no? La de 3 toda. Pero sin lo de abajo de error, ¿verdad? Sin lo de abajo de error, pues ya sé cuál es su error promedio. Entonces copio la tabla de la semana 3, que fue la ganona, que tenía menos error promedio, ¿verdad? Y me dice que necesito pronosticar la semana 13, entonces le pongo 13 en la columna de semanas, le pongo 13. O puedo estirar del 12 al 13 para que me agarre todo con todo y forma. No. Agarro 11 y 12 y les tiro para que me dé el 13 con formato. ¿Sale? ¿Sí? Sí, ya lo... Sí. Pero es que me pide solamente que pronostique la semana 13. ¿Sale? ¿Cuántos galones se pronostica que va a vender esta gasolinera para la semana 13? Fíjense bien, lo que voy a hacer, me voy en el último dato de promedios. Ya tenemos, nos vamos a la última celda de promedios. ¿Listo? Sí. Y lo que voy a hacer es nada más lo voy a estirar hacia abajo. Y esto. Y ese es el pronóstico. Ahí está. 19. ¿Qué hicieron el 19? Perdón, me perdí. Voy a pronosticar la semana 13, me pide el inciso B, ¿verdad? El inciso B me pide pronosticar la semana 13. Agregué agregué el 13 y lo único que hice en la columna de promedios, solamente me fui a la última celda de promedios y lo único que hice fue estirarlo hacia abajo.
Y ese es el pronóstico. Para la semana 13. Exactamente, es el pronóstico para la semana 13. ¿Por qué? Porque si yo le doy doble clic, me está dando el promedio de las últimas 3 semanas. ¿Vale? Entonces, el promedio de las últimas 3 semanas, o sea, de las 12, 11 y 10, va a ser el pronóstico para la semana 13. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí entendimos o no? Sí. Entonces, cuando yo quiera pronosticar con promedio móvil simple, si yo tengo 12 semanas y me piden pronosticar la semana 13, pues nada más el promedio de las últimas 3. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuánto se pronostica que va a vender? Entonces, eso también le ponemos. Vamos a ponerle, vamos a poner un cuadro de texto. Necesito tener la venta real de la semana 13, ¿sale? La venta real. Necesito tener la venta real, porque si yo agrego de la semana 14 y lo estiro, me va a agarrar este y este. Como este está en blanco, pues no me va a dar el promedio, ¿sale? Entonces, cuando yo estoy trabajando en una empresa y me piden pronosticar, para la semana 13 esto es lo que yo pronostico. Pasa la semana 13 y ya le van a dar el dato de la venta real de la semana 13 y si le piden pronosticar la semana 14, pues ya nada más le estira. Y lo estira, pero necesita ir poniendo también las ventas reales, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí sentimos o no? Sí. Muy bien. Entonces ponemos el cuadro de texto y le ponemos inciso B. El pronóstico de ventas de galones de gasolina para la gasolinera es de ¿cuántos? Es de 19 galones. Esto es lo que se pronostica. Ahí está. Para la semana 13. Ah, muy bien. Para la semana 13. Y listo. Ya acabé. Entonces, esto es lo que se pronostica vender: 19 galones para la semana 13. Y listo. Así es como se hace el promedio móvil simple. ¿Sale? El de arriba es el tamaño. Dejen. La